Yo soy la voz. Yo, Teoloco, Iván Pesci, Teoloco, yo soy la voz de uno que clama en el desierto de las redes sociales, y estoy aquí para afirmar mi denuncia contra los líderes corruptos, mentirosos, falsos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que han engañado a esa parte del rebaño de Dios que está allá por mucho tiempo. Y lo que estoy diciendo yo, mi primera decepción es que los líderes que sirven en el famoso altar, en el altar de Dios, en el altar de la santidad, la primera decepción fue que, por ejemplo, el presidente de los jóvenes era un inmoral, un abusador sexual. Y entonces quedé en manos de unos líderes envidiosos y unos presbíteros envidiosos que no me ayudaron para nada, que en vez de ayudarme más bien me atacaron. Esa parte de la inmoralidad sexual entre los líderes de la iglesia, diáconos y de los pastores, eso realmente a mí me afectó bastante. Bueno, yo intenté poder seguir adelante, pero me di cuenta de muchas cosas más. Hablan de santidad, pero esos que sirven en el altar allá, no todos, repito, muchos diáconos, muchos líderes tienen un historial inmoral muy precario. ¿Para qué deja de ser católico uno entonces? Para volverse evangélico, si no va a hacer las cosas como son. ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, allá hay muchos matrimonios, como llaman matrimonios, jocosamente decían en ese tiempo allá, matrimonios yuppie. ¿Qué quiere decir eso de matrimonios yuppie? Matrimonios con el muñequito por dentro. Es decir, que hablan de mucha santidad, pero caen en fornicación, pero para poder maquillar el pecado, pues cásense, que nadie se dé cuenta, vengan y se casan y ya. Y lo peor de todo es que después que se casan, los han usado como diáconos, los han usado como líderes. Que no solamente algunos creyentes, líderes y diáconos cometen inmoralidades, sino que también lo hacen algunos pastores. Yo vuelvo y repito, no todos, porque hay pastores excelentes. Pero el problema sí es una verdad. Dentro de los presbíteros hay pastores, presbíteros inmorales, presbíteros cometiendo delitos, cometiendo cosas que no están bien. ¿Y qué es lo que más me duele a mí y me molesta a mí? ¿Y por qué? Por esto hago estas denuncias. Porque esos que son peores, que son pecadores, que se están escudando allí en una mentira, que se están escudando allí en una religión para hacer sus maldades en oculto, a la hora de tener que juzgar a sus propios hermanos y compañeros, los han tirado a la calle, los han maltratado. Uno de los casos que más me dolió, y saben que esto no es mentira los que me escuchan, es el caso de un supervisor, que por muchos años fue supervisor, muchísimos años. Y mientras fue supervisor, hizo traslados acomodados, destituyó compañeros, pero él tenía rabo de paja. Lo instituyeron, taparon eso allí como el gato, taparon ahí la cagadita y todo siguió normal. ¿Qué es lo que me duele a mí? Que un tipo como esos destituyó a muchos pastores por errores más sencillos, por faltas más sencillas, pero ¿a cuántos no destituyó? ¿A cuántos no instituyó? Siendo el peor que al de los mismos que un día, cuando fue administrador, echó. Un delito, porque eso es delito, de abuso sexual a menores. Y peor, tanto que critican el homosexualismo allá. Abuso sexual a menores, pero en el área homosexual, no a niñas, sino a niños. También lo descubrieron. Pues también denuncias para demostrarle al mundo, para demostrarle a los creyentes que son buenos, a los creyentes que han sido engañados inocentemente, que allá dentro de ustedes también hay líderes malos, líderes perversos, líderes inmorales. Y por eso es que yo hago estas denuncias. Simplemente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una iglesia más de tantas. Y esa guerra absurda que tienen entre unicidad y trinidad, entre unicitarios y trinitarios, esa es otra bobada, otro punto infantil, otro punto ignorante que tienen allá. Porque yo fui afilado y yo fui preparado, hago acá la señal, afilado y preparado para pelear contra los trinitarios,
porque el objetivo militar de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es pelear contra los trinitarios y las otras iglesias para conquistarlos y para llevárselos para allá, para esa doctrina. Pero que me decepcionó a mí saber que entre los que me dirigían, los que llevaban el control, los que llevaban la dirección de la iglesia, eran una parranda, o han sido o son una parranda de inmorales y de pecadores que hacen las cosas en oculto. Les informo, hay un reglamento que no es inspirado por Dios, es un reglamento hecho por los hombres. ¿Cómo se hace ese reglamento? Ese reglamento se hace por votación en las asambleas nacionales y distritales. Ahí se decide si la hermana se puede poner falda o se puede poner pantalón. No, pantalón no se puede poner, que se ponga falda porque la falda es la santidad. Ahí ese reglamento es una locura. Ese reglamento es una basura hecho por los hombres. No tiene nada que ver Dios. Pero qué bueno que ustedes se unieran para motivar y promover una reforma. Como creyentes y como líderes de iglesia local, ustedes deben decirle al pastor, quiero sacarle una copia, porque el pastor, te lo aseguro, que lo tiene ya en el escritorio de su reglamento. Ustedes deben decirle, quiero, pastor, que me permita sacarle una copia porque yo quiero estudiar ese reglamento. Yo, para completar la imperfección del hombre, que fue cuando yo me di cuenta, y toda Colombia se dio cuenta de eso, porque eso fue noticia nacional, lo que pasó con ese accidente en Valledupar. Ustedes recuerdan, querer aparentar ser la mejor iglesia, cómo dejaron morir a este hermano en la cárcel, sufriendo por un dolor, por un accidente, un error que cometió. No hay derecho para que una organización que se haga llamar la iglesia de Dios, la escogida de Dios, que se haga llamar la que tiene la verdad, que es la única donde está Dios, tenga que hacer eso con sus propios hermanos, con sus propios compañeros, y dejarlos morir, abandonarlos en el dolor. Hasta el día de hoy ustedes son malos. Líderes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ustedes son malos. Ustedes abandonan a sus hermanos, ustedes abandonan a sus compañeros. Ustedes dejan a los pastores votados y los echan injustamente. Es mi caso que lo expongo para que otros que se puedan identificar conmigo tomen una decisión, pero no una decisión de irse, porque yo no estoy invitando a nadie que se salga de allá. Una decisión para promover una reforma, una decisión para exigirle a esos líderes que deben hacer las cosas bien. Digo que si no se arrepienten, si no se renuevan, si no se reforman, yo mismo acabaré con ese negocio corrupto que han construido. Yo pudiera entender que la iglesia no está en cuatro paredes, que la iglesia no está en cuatro conceptos de los dueños de una organización. No. Entonces, ese ha sido mi desencanto. Y también se levantó el problema de que el pastor que dirigía el rebaño también estaba en pecado, también estaba en inmoralidad. Y por esa causa se le adelantó un proceso disciplinario, ¿cierto? Este tipo de cosas suceden también en esa organización, no solamente en la iglesia católica ni en la iglesia trinitaria. Mi casa es una casa de oración, no una cueva de ladrones. Y aquellos que sigan distorsionando mi palabra para explotar a mis hijos enfrentarán mi justicia. Este es el mensaje que hoy les transmito por la boca de mi profeta Teóloco. Y escrito está: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.